Buenas tardes. Mi nombre es Irving Samadi Aguilar Rocha, soy doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Esta ponencia se inserta en el marco del Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad 2021, llevado a cabo en Grecia. El título de esta ponencia es Apropiación o preservación del patrimonio cultural a través de las tecnologías digitales. El tema de este análisis reflexivo en ciernes busca en un futuro y a partir de lo que se presenta hoy repensar de fondo lo que se entiende por cultura y su patrimonio en la era tecnocientífica. Para realizar esta investigación se hace un acercamiento en torno al quehacer de las tecnologías digitales y el patrimonio cultural retomando dos trabajos extraordinarios. El primero es la ponencia que realizó la doctora Stefania Galini, doctora en Historia Latinoamericana y profesora actualmente asociada en la Universidad Nacional de Colombia, y cuyo título de esta ponencia es Las humanidades digitales y la apropiación social del patrimonio bibliográfico y documental, y el trabajo de la doctora Pérez Ruiz Maya, investigadora del INA, cuyo trabajo se titula Patrimonio material e inmaterial, reflexiones para superar la dicotomía. El planteamiento de esta propuesta parte de lo siguiente. En México y en Latinoamérica, con sus profundas desigualdades culturales y sociales, generalmente la selección de los bienes culturales con valor de patrimonio cultural se realiza desde espacios de poder político, cultural o académicos y con criterios que en ocasiones, y siguiendo a Pérez Maya, no coinciden con la intención, la función y el valor con el que dichos bienes fueron creados. Por ello, definir qué bienes son o no patrimonio cultural es una lucha y negociación entre los diversos grupos sociales y culturales que conforman una nación, un estado o una comunidad cultural. En las decisiones acerca de por qué y cuáles bienes culturales deben ser seleccionados como patrimonio cultural por estos diferentes actores sociales, ya que cada uno le da una característica específica a la toma de decisiones, así como a los procesos de conservación, investigación y difusión de estos bienes patrimoniales, juegan un papel relevante las instituciones gubernamentales, bajo cuya visión y parámetros han actuado investigadores, restauradores, curadores y museógrafos y otros especialistas, así como la de sus críticos que se han opuesto a sus criterios y a sus prácticas. En este sentido, ¿cómo puede hablarse de apropiación social del patrimonio documental si el concepto de patrimonio cultural parte de dos consideraciones fundamentales y seguimos aquí a Galini? Una, no solo ser referente del pasado, sino estar asociados con la vida cotidiana de grupos y comunidades. Y el segundo, estos objetos que no tienen valor por sí mismos, sino el valor se lo otorga a las sociedades o los grupos humanos que las designan. Esto significa entender el patrimonio cultural como construcción social, tal y como lo presenta Pérez Ruiz. El patrimonio cultural es una construcción social. Esto quiere decir que ningún objeto o bien cultural tiene por sí mismo ese carácter. El valor como patrimonio cultural lo es dado a los bienes culturales por las sociedades, siempre en condiciones sociales históricas particulares. Es decir, el patrimonio cultural existe porque le es propio a una comunidad cultural y es funcional a su existencia cultural y simbólica. Esto es, el patrimonio cultural tiene valor para los grupos culturales, para la conservación de su identidad cultural, pero paradójicamente de estos bienes culturales obtienen el carácter patrimonial en tanto que son necesarias para la reproducción social, cultural y simbólica del pueblo que los sustenta como propios. Es la conservación, pero en el dinamismo de apropiación y reidentificación. ¿Cómo puede
pasar que estos grupos culturales indígenas o populares no tengan acceso, propiedad o control sobre lo que les es propio, lo que es ontológicamente suyo, sobre aquello en lo que se reconocen y se constituyen y se reconstituyen como cultura. Lo que encontramos de fondo es la reivindicación de la importancia y los valores de los bienes producidos por los grupos indígenas y populares frente a las nociones universalizantes de la cultura. En este planteamiento existe un distanciamiento de lo patrimonializado con los grupos que crean ese patrimonio. De aquí el interés de por qué y cómo lograr que el patrimonio cultural, el documental sobre todo, que es en el que está pensando Galini, en todas sus formas, conservados en bibliotecas, pueden ser o no preservados, y no solo esto, sino apropiados por los grupos y la sociedad a la que pertenece como elemento fundamental de memoria, pero sobre todo de su futura construcción cultural, que es además constante y que debería ser parte para repensar este concepto de cultura. Aquí es donde las tecnologías digitales y las llamadas específicamente humanidades digitales juegan un papel importante. Entonces, la pregunta de si las humanidades digitales pueden lograr o no la preservación, o no solo la preservación, sino la apropiación social del patrimonio documental. Es decir, la pregunta sería si las humanidades digitales propician esta posibilidad para realizar, no en general, sino en concreto, en comunidades concretas, locales, nacionales, pero también globales, si pueden lograr esta apropiación que tiene que ver con dos aspectos fundamentales. El primero, de reconocer como propio lo que existe en los repositorios documentales y bibliográficos. Y dos, que lo que está patrimonializado, las comunidades concretas, locales, nacionales y globales, ellas reconozcan como significativo para su reproducción cultural. Para Galini, las humanidades digitales son una oportunidad en este sentido, a pesar de los problemas más evidentes como la brecha digital, la analfabetización digital, la asimetría en la representación cultural en la red, entre culturas hegemónicas y las que no lo son, entre otras. Las humanidades digitales podrían ofrecer la posibilidad para la transformación de esa relación. Y justamente Galini en su presentación trata de argumentar el porqué. Para responder un poco a esta pregunta, habría que poner en términos reflexivos los procesos de preservación o conservación y, por otro lado, la apropiación del patrimonio cultural. He decidido recurrir a la propuesta de la doctora Pérez Ruiz, en donde expone los cuestionamientos sobre las concepciones gubernamentales tradicionales que entienden el patrimonio cultural como un conjunto de bienes de los pueblos y de la humanidad, poniendo en duda el proyecto de homogeneidad y unidad cultural, a partir del cual se construyeron las naciones contemporáneas. A partir de lo dicho, hay dos posturas principales. La primera tiene que ver con los simpatizantes de esta homogénea unidad cultural formada por el acervo de los bienes culturales de la sociedad, tangibles o intangibles, con origen propio o ajeno, siempre y cuando tengan valor esencial para los grupos culturales y sean necesarios para la conservación de la identidad cultural. Si, como dijimos, el patrimonio cultural es una construcción social, entonces, desde esta postura, la selección de los bienes intervienen una valoración selectiva acorde a los intereses y proyectos específicos, de acuerdo con los criterios restrictivos y generalmente hegemónicos. A partir de aquí, y cito a Pérez Ruiz, algunos investigadores deducen que solo pocos bienes de los grupos populares forman parte de él, ya que, debido a su condición de subordinación, tienen menos posibilidades de realizar las operaciones necesarias para que sus productos se conviertan en patrimonios generalizado y reconocido.
Fin de la cita. En esta visión existe la idealización de un patrimonio cultural que es depositario de un prestigio histórico y simbólico y que se presume común a toda la población y que oculta y reproduce las diferencias y las desigualdades sociales. Aquí solo hay cabida para pensar la conservación y preservación en términos de mercancía, porque se trata de entender y tratar el modo de patrimonio cultural como ese objeto que está a disposición. La segunda postura es la que reivindica la importancia y el valor de los bienes producidos por los pueblos indígenas o populares frente a la cultura hegemónica. Existen diversos patrimonios culturales que son propios de los diferentes grupos sociales y los cuales se les ha excluido el proyecto cultural dominante y se les ha obstaculizado su desarrollo. El argumento es que dentro de los proyectos nacionales sustentados en la homogenización de la lengua y la cultura, nunca se pensó en desarrollar las culturas indígenas y populares, puesto que de antemano se les negó su validez. Y cito a Pérez Maya: de esta manera, si el patrimonio cultural es una construcción histórica, una concepción, una representación y una recreación, su definición se realiza a través de procesos en los que intervienen tanto los distintos intereses de las clases que integran la nación, como las diferencias históricas y políticas que se oponen a las naciones. En esta postura y con la otra concepción del patrimonio cultural se busca ser capaz de dar cuenta de los procesos, tipos de agentes y relaciones sociales que intervienen en su construcción, descentralizar, desconcentrar y democratizar las políticas e instituciones culturales, cambiar la organización de las instituciones centrales y las prácticas de los profesionales de la conservación para conciliar los intereses de preservación-conservación con nuevas formas de uso, el desarrollo económico y las demandas de autogestión en la administración, así como el uso del patrimonio cultural local, regional y global. Propiciar la participación social en la producción, conservación y difusión de los bienes culturales. Esto representa en términos generales la apropiación social del patrimonio cultural. Se trata de un reconocimiento de la diversidad cultural y de los objetos de su cultura. Esta postura implicaría, por ejemplo, y siguiendo a Galini, refuncionalizar los museos nacionales, regionales y de sitio, para que se dejen ser emisores de discursos académicos y o reproductores de las ideologías de Estado, dando lugar a la diversidad, la pluralidad y la participación social. A esta idea de apropiación social me gustaría agregar otro acercamiento a lo que entiende por apropiación social Estefanía Galini. Desde el planteamiento de la doctora Galini, en el sentido de que la apropiación social es deudora y cercana a otro término que es apropiación social de conocimiento, un concepto social en las políticas científicas y de producción de conocimiento. La idea que interesa recuperar es la siguiente, y cito a Galini: si se acepta la idea de la ciencia o el conocimiento como una caja abierta que se construye haciéndola, en cual intervienen un conjunto de actores, condiciones, intereses, espacios, cada uno con sus propias características, entonces apropiación social significa no solo adueñarse del uso de un objeto de conocimiento, sino participar en su propia construcción como tal. En concreto, esto significa o puede significar tener injerencia en las decisiones de digitalización. ¿Quién decide digitalizar y con qué y con base en qué? En su biblioteca, fin de la cita. Esta idea es muy cercana al del papel del usuario cuando solicita digitalizar algún documento. De hecho, pasa en las universidades. La mayoría de las ocasiones cuando uno solicita digitalizar un documento no se niegan. Hay una intervención del usuario para
saber qué digitalizar y qué no digitalizar. Lo que me interesa resaltar es que el usuario participa en la catalogación colaborativa de documentos. La cuestión a reflexionar es quién decide digitalizar y con qué criterios. En este tipo de prácticas se basan proyectos de participación o construcción de objetos digitales. Otro término que habría que abordar es el término de humanidades digitales, que como puede verse está compuesto por humanidades y digital. Se trata de una iniciativa que surge a partir de las nuevas tecnologías digitales. Lo que interesa es pensar en la utilización de estas tecnologías digitales en el ámbito de las humanidades. Sin embargo, la utilización de este término no es del todo claro. De ahí que existan iniciativas o grupos de investigación que se estén que se acercan a esta pregunta, en las que, por supuesto, participa España, Latinoamérica, porque buscan reflexionar en torno a la labor de las humanidades digitales, México, Colombia, Chile o Argentina. De humanidades digitales se habla desde el 2005-2006 para referirse a sus antecedentes. Podemos justamente remitirnos a la historia desde los años 70, 1970. En castellano, igual en italiano y en francés se habla hasta los comienzos de este milenio. Se habla justamente de informática humanista, humanística computacional o de ocupación lingüística literaria. Se entendía con ello la aplicación de las ciencias de la computación a algunos de los problemas de las humanidades, especialmente a los problemas de estudios literarios y el análisis corporal. Y con ello justamente la tecnología digital. Y con la aparición de la web, de la red, la computadora personal, el correo electrónico, las cámaras digitales, los celulares inteligentes, el Zoom, Google, tablets, las redes sociales, los videojuegos de calidad cinematográfica, la acelerada alfabetización informática que nos tocó a todos, hasta la inteligencia artificial y el aprendizaje computacional, se transformó de manera profunda y radical la forma de vivir en la sociedad. Y se ha interesado ahora por las humanidades, por la historia, la arqueología, la literatura, las artes. Lo que me gustaría enfatizar en este punto es que no incorporar las herramientas digitales al trabajo humanista, sino aprender a vivir en el mundo digital es lo que tocaría. Es decir, tenemos que usar las herramientas porque partimos de ellas para conocer de qué manera cambian los procesos patrimonializables, cómo se lleva a cabo y lo que puede hacer. Esta perspectiva es la que permitiría abrir posibilidades de utilización y democratización, acortando, por supuesto, las brechas de desigualdad. A partir de aquí regresaríamos al planteamiento de Galini y a la pregunta inicial de pensar si las humanidades digitales sirven para preservar, pero también para apropiarse, para lograr esta apropiación social del patrimonio cultural. Las humanidades digitales median entre patrimonio documental y sociedad en tres sentidos. Solo tocaremos dos de los que presenta Estefanía Galini. El primero tiene que ver con el acceso a la apropiación social, el puente al simple acceso a documentos y a la posibilidad de usar, resignificar, volver vivo y actual un documento. Se ha hecho referencia a la formación de las bibliotecas digitales y con ello se ha propiciado el acceso al público
al patrimonio documental y bibliográfico. Algo que antes no tenía precedentes. Ahora se puede, si se quiere, consultar un código medieval. Las generaciones anteriores era impensable que pudieran hacer esto. Y hoy existe la oportunidad de poder consultar estos documentos. Lo que hoy en día parece normal, en realidad y en perspectiva histórica, es una revolución absolutamente extraordinaria, afirmaría Galini. Tener experiencia directa de ello, aunque sea mediada por una máquina, por una pantalla, pero que somos ya híbridos digitales, esta es la forma en la que tenemos de relacionarnos, la relación con la pantalla muy normalizada en nuestra vida cotidiana. Formarse una opinión propia más allá de lo que los expertos dicen. Se cita una fuente, pero yo puedo ir a ver la fuente para hacer mi lectura, mi reinterpretación, reinsertarlo en la vida cotidiana en forma de estampado en una camiseta, imagen de una presentación escolar, tatuaje, remezclar la música. Complemento a las memorias borrosas de la infancia, por ejemplo, cuando se modifican las fotografías. Todo ello, todo lo que acabo de mencionar, significa mantener un documento vivo y validar su importancia a través de su uso, de su circulación. Los humanistas digitales han desarrollado muchas herramientas para esto, para que esto pueda ser posible. Estas varias herramientas de las que se acostumbra llamar distant read, esta posibilidad de leer documentos larguísimos que uno no tendría oportunidad de leer, son técnicas que lo han propiciado. Y cito a Galini, dice, todo un arsenal de prácticas tecnológicas y de mediación cultural que permiten transformar la red en una web semántica, en una web que diga algo, que tenga contenido, que quiera decir algo. Y por supuesto pone, por ejemplo, la europea o la memoria del mundo de la UNESCO. Con esto, lo que quiere decir Galini es que las posibilidades son interesantísimas, pero esto necesita de la vigilancia. Es decir, el hecho de que todo el conocimiento esté en la red accesible no significa que en la práctica podamos confiar, que sean, por ejemplo, conocimientos confiables. Lo que intento decir es que Internet es un archivo infinito en el cual uno se pierde necesariamente y por eso debe de haber una figura de curaduría documental seria, de manera que todo el patrimonio documental pueda quedar ahí. Esa es la primera. Y la segunda, y con esto terminaría, tiene que ver con la diversificación de documentos y productores. Esto ha permitido, en igualdad de condiciones en el acceso digital, siempre y cuando todos podamos acceder, que pudiera entrar a la categoría de patrimonio cultural una tipología documentales no textuales que o no era posible incluir antes o era muy costoso, mapas, testimonios orales, documentación audiovisual de prácticas culturales, y por otro lado, esto, en términos de productores, ha significado una inclusión de comunidades distintas, incluidas como productoras de patrimonio cultural, movimientos del disenso, culturas no escritas, minorías lingüísticas. Pero la brecha digital existe. La distancia entre lo que se puede en teoría y lo que se puede en la práctica es grande. La existencia de esta brecha opaca la idea de inclusión, democratización del conocimiento. Y en segundo lugar, la centralidad de la cultura textual que sobreenfatiza
los miembros de la República de las Letras, la producción del conocimiento del patrimonio cultural, las humanidades digitales lo que hacen la mayoría de las veces es reforzar el predominio. También porque digitalizan un texto. Es más fácil que digitalizar un documento audiovisual. Los mayores proyectos son los que se centran en documentos textuales y en comunidades con más experiencia histórica tienden a documentar sus procesos de creación cultural y también, a diferencia de lo que se creía, la geografía no ha desaparecido, sino que la red refuerza la asimetría de poder propias de la geopolítica contemporánea. Piensen en la marginalidad de muchos idiomas. No se trata solo de un patrimonializar, dice Galini, los documentos, sino que estas culturas sean partícipes en el movimiento en el cual viven. Hay muchas poblaciones indígenas que les gustaría que WhatsApp tuviera su idioma, se hablara náhuatl en WhatsApp y quedan excluidos porque el sistema produce estas tecnologías en un solo idioma, o dos, o tres. La inmensa dificultad por la cual las minorías logran existir en el mundo virtual es una de las características que se pone en énfasis. De ahí la importancia de producir datos y contenidos en español, por ejemplo, porque ese es el mundo en el que estamos. En la medida en que no hay representación de todos los idiomas, la pérdida cultural va a ser rápida y espectacular, dice Galini. Las humanidades digitales entonces también pueden ser poderosas porque también aplanan culturas. Pueden eliminar culturas, eliminar patrimonios culturales. Y otra vez volvemos a la pregunta de a quiénes o bajo qué intereses sirven las humanidades digitales o las herramientas que nos hacen posible este mundo digital. Para concluir, y será lo último que diga, y a manera de conclusión, las humanidades digitales son esta posibilidad de mediar las relaciones entre patrimonio cultural y sociedad en la medida en que se puede posibilitar la apropiación del patrimonio cultural, en que se pueda de manera dinámica reconocer en su utilización y construcción, logrando una conservación identitaria. Lo que se demanda con esto es la desconcentración, descentralización, democracia, autogestión y participación social. Frente a la ineficiencia de las instituciones culturales y sus cuerpos legales para responder a los retos que plantean y el acelerado desarrollo del turismo, las zonas urbanas, los medios masivos de comunicación. Y junto con ello, el gran desinterés por conocer las demandas de los que dirigen las acciones culturales, los que participan en las acciones culturales, y la incapacidad de las instituciones responsables de esta conservación del patrimonio cultural para desarrollar una concientización que impulse la apropiación de este patrimonio. Yo me despido, con esto concluyo mi participación. Gracias.